de Cristo, ¿verdad? Es el título de este contexto. Y es que aparecen acá, vamos a decir, 4 testigos que aparecen acá y que ellos mismos, bueno, valga la redundancia, testifican de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ellos dan testimonio. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Y que estos 4 canales que Dios tiene acá testifican de que Jesucristo es el Mesías prometido. En este caso sabemos que el contexto es a los judíos. Ya nosotros hoy en día sabemos, hemos creído en Cristo, y de eso vamos a hacer unas declaratorias acá. Entonces lo tenemos, amado. Amén. Bien, vamos a leer acá unos versículos. Desde el verso 30 en adelante leemos: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a darla hasta allí. Y según el tiempo que nos permita acá, el tiempo reglamentado que tenemos para ir desglosando, bueno, estaremos en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo estudiando este contexto acá. Entonces vemos, amados, yo personalmente digo, esto lo digo yo, personalmente, que el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, para mí, es uno de los más hermosos capítulos de la Biblia y de este libro de Juan. ¿Por qué? Bueno, porque en este libro, en este capítulo, se discute y se acentúa la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí se da testimonio de que el Señor Jesús es Dios Hijo, y que vino enviado por Dios Padre, y que estuvo en una guianza al 100% por Dios Espíritu Santo. Entonces, qué bonito es el Señor, ¿verdad? Recordemos acá que Jesús, en este capítulo, iniciando, él sana a un paralítico, llamado el paralítico de Betesda. Aquel hombre llevaba 38 años en esa situación. Nadie tenía nada que ver con ese hombre. Él estaba allí. Y venía, dice la Biblia, que venía un ángel que de tiempo en tiempo movía las aguas de aquel estanque de allá de Betesda. Y allí había multitud de enfermos. No estaba solamente este hombre paralítico. Allí yacían cojos, ciegos, dice la Biblia, paralíticos. Bueno, habían muchos. Imagínense usted cómo estaría aquel lugar. Aquel lugar debe haber sido un lugar, vamos a decir, nauseabundo. O sea, un lugar que provocaba mal olor. Imagínense usted cómo huele a algunas áreas del hospital, los que hemos tenido que pasar situaciones, ¿verdad? En un hospital, ¿verdad? Que hay áreas en el hospital donde hay enfermos que se hacen sus necesidades allí mismo. Entonces, ¿verdad? Que es un lugar que no provoca estar allí. Entonces, imagínense, el Señor nos mandó a esos lugares, ¿verdad? Y ahí vemos a este lugar donde los religiosos no querían entrar porque a ellos les gustaba. ¿Qué les gustaba a ellos? Honra, púlpito, ser admirados por los hombres, los fariseos estamos hablando. A ellos les gustaba todo lo que tenía que ver con elogio a sus personas. Pero a ese lugar
donde habían enfermos, paralíticos, cojos, estaba este hombre postrado, 38 años, allí no se acercaban, no es que allí no habían ofrendas, allí no había honra para ellos, allí no había partón, no había corbata, ni había pueblo que lo aplaudiera, no, allí no llegaban ellos, no, por favor, ¿ves? ¿Verdad? Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, ¿verdad que sí? Gloria al Señor por todas las cosas. Pero allí llegó Jesús y sanó a aquel hombre. Y aquel hombre que nadie se preocupaba por él ni lo nombraba, apenas Jesús lo sanó y que salió caminando con 38 años postrado allí. Imagínense, 38 años, amado, ese hombre allí haciendo sus necesidades allí mismo, porque ¿quién lo atendía? Imagínense la condición de aquella persona, pero Jesús no vio la condición, digamos, como de manera despectiva. Jesús vio la preciosa alma que tenía este hombre y los sufrimientos, los padecimientos que había dejado sus pecados. Jesús no llegó a señalarle sus pecados, sino a perdonarle sus pecados. Por eso más adelante le dice, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Eso no es una amenaza, es un consejo, una exhortación. O sea, no vuelvas a pecar porque el pecado deja consecuencias muy graves. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Pero Jesús lo sanó a aquel hombre. En cuanto Jesús lo sana, le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero como era día sábado, era día de reposo, y allí estaban los perfectos de la ley, los que nunca fallaban, los que se conocían la Biblia desde Génesis, vamos a decir hasta Malaquías, porque en ese entonces no estaba el Nuevo Testamento, pero ellos conocían toda la ley de Moisés. Ahí mismo lo tomaron por pecador porque veían que llevaba un lecho en día de reposo. ¿Quién te dijo? Ellos no. Oye, yo creo que el sentido común, amados en el Señor, nosotros vamos a ver uno de nuestros hermanos que están en silla de ruedas, por decir algo así. Y aquí sucede algo, que el Señor lo levanta de esa sierra y sale caminando. ¿Qué actitud tomamos nosotros? Oye, eso es para salir dando gritos. Yo me tiro en el suelo a llorar, ahí dándole las gracias al Señor. Oye, porque es algo sobrenatural. Y una persona que tenía 38 años en esa condición, cuando aquella gente lo ve caminando y lleva su lecho, ellos no le dijeron, oye, qué maravilla, ¿quién te sanó? Le preguntan, ¿quién te dijo que cargaras tu lecho si hoy es día de reposo? O sea, ese hombre que te sanó no es de Dios porque quebrantó el día de reposo. Miren lo que es la verdad, el espíritu de la religiosidad. Egoísmo, la maldad metida en aquellos que dicen representar a Dios en esta tierra. Por eso vuelvo a decir, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, ¿verdad? Que hoy en día ven a alguien que de repente no lo identifican por los frutos, sino porque vamos a ver que si está evangelizando, le dicen que es un fuera de orden. Y si no está evangelizando, le dicen que está muerto espiritualmente. Si en el culto está prendido y el ambiente está gozoso y el Señor lo pone a danzar, le dicen que es un desordenado. Pero si entonces está sentadito allí porque adores a Dios así, le dicen, no, este está seco espiritualmente porque nada les parece bien, ¿verdad? Ajá, está ahí frío. Entonces, así, esa es la religiosidad. Entonces, el asunto es que Jesús sana a este hombre. De ahí en adelante, comienzan a interrogar a este hombre, ¿por qué? ¿Quién fue el que te dijo que llevaras tu lecho? Y ahí comienza esa discusión, la persecución hostil de los judíos contra Jesús. Porque ellos veían que Jesús no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que se ponía a la par con el Padre. Se hacía igual con Dios Padre. Cuando Jesús decía, las obras que mi Padre hace, yo también las hago. Hasta ahora Él trabaja y yo también trabajo. Así como el Padre levanta a los muertos, yo levanto a los muertos. Entonces, hoy, amado, mira, hoy en día nosotros hemos creído en el Señor, Él nos ha iluminado, y para nosotros es sencillo entender estas cosas porque tenemos la inspiración plena de la palabra. Ya la palabra la tenemos a plenitud. Pero para aquel entonces, aquella gente, habían dos decisiones. Una era, este hombre está diciendo la verdad. Y la otra era, este hombre tiene que ser que está loco. Porque ¿qué ser humano se atreve a afirmar que es igual que Dios? ¿Qué ser humano? Y eso les chocaba a ellos. Y más la palabra que usaba aquí Jesús en el Evangelio según San Juan, yo soy, era lo que más les chocaba. Porque Jesús a cada momento le decía, yo soy el pan de vida.
Yo soy la resurrección y la vida, el nombre con que se le reveló a Moisés en la zarza, el gran yo soy. Y eso le chocaba a los judíos lo perseguían y le preguntaban, ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? O sea, como querían decir, ¿quién te dio permiso a ti para que levantes a un hombre de 4 días de muerte? ¿Dónde tenés esa entidad? Eso sucedió más adelante, pero era una persecución hostil, o sea, estaban totalmente cegados por Satanás. Cegados, no querían aceptar, viendo las obras que estaba manifestando Cristo allí, que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento y que ellos se jactaban de conocer la ley de Moisés, pero no querían creer a los escritos de Moisés. ¿Por qué? Por dureza de corazón. Entonces Jesús viene discutiendo con ellos y Jesús les viene afirmando de que Él era el Mesías prometido. Jesús no le decía abiertamente, yo soy el Cristo prometido. Pero Jesús se lo daba a entender. Le decía, oye, miren las obras. Estas obras que yo hago no las ha hecho hombre común. Ni siquiera los milagros del Antiguo Testamento, entre los profetas del Antiguo Testamento, hubo señales como las que hizo Jesús. ¿Qué profeta caminó sobre las aguas? ¿Qué profeta sanó a un ciego de nacimiento? O sea, ya eso no eran milagros, eso eran fenómenos. Que estaba escrito en la Biblia que solamente los haría el Mesías prometido. Allí estaba la respuesta para esta gente y no querían aceptarlo. Entonces Jesús acá, después de esta discusión, de esta persecución que le tienen los judíos, Jesús comienza esta conversación con ellos y comienza Jesús a decirle, en el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esta palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo, es una de las que han usado los falsos maestros para ellos enfocarse en su falsa enseñanza de que Jesucristo no es Dios, sino que fue un hombre normal, común y corriente, porque aquí Él dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo, ¿verdad? Pero a Él no se refería a un poder físico, sino que esto lo está poniendo. Lo que quiere decir acá es todo lo contrario a lo que dicen los falsos maestros o lo que pueda decir cualquier lector superficial de la Biblia. Cuando Jesús hizo esta declaración, no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que Jesús está queriendo decir es que Él, en su estrecha relación con el Dios Padre, los dos siendo uno, Jesús no podía hacer nada absolutamente fuera de la voluntad del Dios Padre. O sea que no era una cuestión del poder físico, sino de poder moral. O sea que Jesús, en su condición de hombre perfecto, en su condición de uno con el Dios Padre, jamás iba a hacer algo que estuviera mal. Eso es lo que quería decir Jesús. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Porque Él tenía una plena conexión con el Padre a través del Espíritu Santo. Una conexión 100% y Él jamás se iba a salir de la voluntad de Dios. O sea que diametralmente Él estaba hablando todo lo contrario a lo que enseñan los falsos maestros. Por ejemplo, los falsos testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y esa es una de las citas que ellos usan para acentuar su falsa enseñanza. Pero eso no fue lo que quiso decir Jesús. Jesús lo que quería decir es que Él jamás, en su unión perfecta que tiene con la Trinidad Divina, o en este caso con Dios Padre, y que Él estaba conectado por medio del Espíritu Santo, jamás Él podía hacer nada con autoridad individual. ¿Por qué? Porque la unión triuna es perfecta. La unión triuna es perfecta. Él tiene el mismo sentir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo dice, yo soy Jehová el Señor. O el Espíritu Santo puede decir, yo soy Jesucristo el Señor, el Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor Jehová dice, enviaré a mi Santo Espíritu. Y Jesucristo también pudo decir, les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Él dijo otro, no hablaba de uno de una clase diferente, sino de otro de una naturaleza similar, o de una misma naturaleza, una naturaleza divina, que era el Dios Espíritu Santo. Entonces Jesús acá, Él está hablando que Él no puede hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Por su conexión directa con el Padre. Como el Padre hace, así hace el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús está hablando acá y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Allí lo está explicando clarito. Entonces, cuando él dice que esta palabra que él dice acá, según oigo, así juzgo, no es en cuanto a un término legal entre dos personas a juzgar un caso, sino cómo él se iba a conducir, qué iba a hablar, cómo iba a actuar, cómo iba a operar cada día según las directrices que recibía del Padre. Como oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero, decía el Señor. O sea, una vida totalmente guiada en los lineamientos del Dios Padre. Gloria al Señor. Porque él mismo pudo decirlo, mi padre y yo, uno somos. Esta mañana hablaba yo con el hermano Ali Loaiza y me decía que un hermano cristiano le dijo, no, nosotros conocemos a Cristo, pero al Padre no lo conocemos. ¿Usted cree que doctrinalmente está bien que un evangélico diga eso? No. ¿Verdad que está mal? ¿Verdad que... Y tiene aspiraciones de ser pastor este hombre, imagínense. ¿Qué le va a enseñar a un pueblo? Un hombre que piensa así, que dice que conoce a Jesús, pero no conoce al Padre. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando la Biblia dice que Jesús es la manifestación del mismo Dios Padre, que si nosotros conocemos a Jesús, si sabemos el carácter de Jesús, sabemos cómo es el carácter del Padre, porque Jesús vino a revelar el carácter del Dios Padre. Uno somos, dijo Jesús. Entonces, oye, es absurdo que un creyente diga que conoce a Cristo pero no conoce al Padre, pero yo prefiero creer lo que dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia. Yo siempre lo digo, no, prefiero creer los escritos de la Biblia porque fue el Espíritu Santo quien me inspiró, y no a la ideología que a algún hombre se le ocurra, o a alguna filosofía, en ninguna manera. Entonces, Jesús no buscaba su propia voluntad, sino que en su comunión perfecta, su conexión directa bajo la guianza del Padre, hacía la voluntad del Dios Padre. Eso es lo que está explicando Jesús acá, y en eso es donde Él está enseñándole a aquellos judíos, oiga bien, a los judíos que no querían creer en Él. Vamos a meternos a eso en esta tarde en la mente. Los judíos que no querían creer en Jesús, no le está hablando a la iglesia, ¿verdad que nosotros amamos a Jesús? Amén. Hemos creído en Cristo Jesús. Entonces Jesús le está hablando a aquellos que no querían creer en Él, diciéndoles con amor, porque Jesús amaba y ama a la nación de Israel. A nuestros hermanos judíos se les estaba presentando como el Salvador, hablándoles con amor, con cariño, no con odio, ni él quería, ahorita lo vamos a explicar, lo que hablaba no era para ganarle a las personas, sino para ganarse a las personas, para ganar las almas de las personas y fueran salvos. Entonces Jesús acá dice, comienza acá en estas cuatro líneas que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Primero encabeza con el Dios Padre. Son cuatro, pero a la cabeza pone primero a Dios Padre, como siempre, la preeminencia para Dios. Cuando dice, vamos a ver primero en el verso 31, hace una aplicación general que viene de Deuteronomio, o del libro de la ley, cuando dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Esto no quiere decir que Jesús tenía la posibilidad de decir alguna mentira. No, sino que él está haciendo una aplicación general, porque según la ley estaba escrito que un ser humano no podía delante de un tribunal dar testimonio. Él solo tenía que tener 2 o 3 testigos. Entonces él no podía quebrantar esa ley, ¿verdad que sí? Porque él venía a cumplir toda la ley. Pero acá recordemos que el asunto que se está discutiendo es si él es el enviado de Dios, si él tiene igual divinidad con el Padre, si en él también habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el tema que se está tocando acá, porque a los judíos les parecía chocante que él se pusiera a igualdad con el Señor Dios Padre. Entonces acá Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Decía en el Antiguo Testamento, dice que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Puede ser que ese es el principio, amados. Nosotros como iglesia, a veces vamos a poner los líderes.
los que tenemos en este caso facultad de juzgar cosas que estén pasando dentro del pueblo de Dios, uno no puede juzgar o irse a la primera con el testimonio de una persona. ¿Sabes que fulanito hizo esto? ¿Sabes que fulanito dijo este otro? ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que justo parece el primero que aboga por su causa hasta que viene su adversario y lo descubre. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo se sabe quién está diciendo la verdad? Si el que llegó primero o el que llega después, la misma Biblia está diciendo, justo parece el primero, o sea que el que pica adelante es porque quiere ganar ventaja. Y entonces por eso es que la Biblia dice que el testimonio de una sola persona, en este caso, humanamente hablando, no es verdadero, que tiene, por mucha verdad que diga, tiene que tener 2 o 3 testigos. Entonces Jesús está aplicando este principio para él mostrarle a los judíos su deidad, su divinidad, de que él era el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús acá dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, uno que da testimonio siempre, otro, que este siempre ha dado testimonio desde el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, en la iglesia del libro de los Hechos y en toda la historia. Este otro ha dado testimonio de Jesús. Es un testimonio permanente allí que está dando este otro. Se sabe que este otro está hablando de una deidad. Cuando dice este otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Estaba Jesús hablando de su Padre. Lo pone primero. Son 4, pone al Padre de primero para decir que Dios había dado testimonio de él. ¿Se imagínate? ¿Qué dijo Isaías en el 7:14? ¿Cuál fue la palabra que soltó Jehová por medio del profeta Isaías? ¿Verdad que habló del nacimiento virginal del Mesías? Y Dios estaba dando testimonio de que un niño iba a nacer del vientre de una virgen y que ese niño era el Mesías prometido. Ahí estaba el Dios Padre dando testimonio. Entonces Jesús acá pone a la cabeza al Dios Padre. Entonces viene Jesús, agrega también un testimonio humano de un hombre que había sido enviado por Dios. Y aquí hay unos principios, amados, muy hermosos que vamos a ver en esta tarde también. Vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea, Juan, vemos acá, en este caso, como un testigo de Cristo. Alguien que no se predicó a sí mismo. Juan no se envaneció en su ministerio. Juan jamás llegó a decir, yo soy el profeta de los profetas. Yo soy el que anuncia las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento y por eso tienen que poner la mirada en mí. No, Juan no dijo nada de eso. Juan se limitó a hablar lo que el Dios Padre le había dicho y a hacer lo que el Dios Padre le había dicho, que era bautizar en agua, bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado para el pueblo de Israel, y hablar de la verdad que es Jesucristo. Ese fue el testimonio que dio Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos a Juan testificando del Señor Jesús allí. Vemos dando testigo. No solamente Jesús hablaba, Dios bendiga al hermano pastor, no solamente Jesús daba testimonio de sí mismo, sino que también vemos aquí en primera línea, él tomó a la cabeza al Dios Padre, pero como preeminencia. Pero en la línea, el primero que da testimonio acá en la tierra, entre los hombres, de que Jesús era el Mesías, fue Juan el Bautista. Cuando él dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan dio testimonio de que él no era el Cristo, que él solamente estaba acomodando el camino para el Mesías prometido, y que llegó un momento que él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, Juan dijo, es necesario que yo me quite ahora, porque ahora le corresponde el lugar a él, ya yo hice mi trabajo. Qué bonito es si nosotros hoy en día como ministerios tuviéramos ese principio también. A veces ahí vemos a un hombre, Dios nos guarde, amados, pero hay congregaciones donde Dios está levantando una persona y entonces hay otros ministerios que se encargan de pisotearlo para que no crezca. ¿Cómo se llama eso? Celo ministerial. ¿Eso es de Dios? Jamás, ¿verdad que no? Eso no es de Dios, porque nosotros debemos tener ese principio, esa humildad y esa sencillez que tuvo el profeta Juan, que él supo que ya su tiempo había terminado. O sea, nosotros vamos a llegar a un tiempo, por ejemplo, yo en mi caso, yo voy a llegar a un tiempo
donde yo sé que Dios va a levantar a otros predicadores, otros maestros que tal vez lo van a hacer mejor que yo. Y porque tienen la fuerza, la juventud, y nosotros como hombres vamos menguando, como Juan lo dijo. Pero ya nosotros sabemos que tenemos una honra dada de parte de Dios, que no viene de los hombres. Qué bonito es el Señor. Entonces acá, amado, Juan dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Esto no quiere decir que Cristo menospreció el testimonio de Juan. Lo que quiere decir es que no solamente estaba el testimonio humano, estaba el testimonio de Juan, y que el mismo pueblo y Jesús dijeron que Juan siempre habló la verdad. Pero si la gente, al saber que algunos creyeron en Juan, otros no quisieron creer por su dureza de corazón. Pero si la gente se quería enfocar solamente en el testimonio de un hombre, Jesús dice acá, vamos a ver, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, para que no tuvieran excusa. Mira el propósito por el cual Jesús le habló a aquellos judíos, para que vosotros seáis salvos. Aquí hay otro principio, amado, lo acabo de decir hace un momento. Jesús no hablaba para presumir de conocimiento. Jesús no se sentaba con 3 o 4 judíos o varios hermanos así en un lugar a tomarse una taza de café y a discutir para ver quién sabía más de la palabra del Señor, o para presumir conocimiento, o para decirles callé la boca a toditos porque para que se den cuenta que yo sé más que ellos. No, él hablaba era para que las personas alcanzaran la salvación. Ese es un principio que debe haber en nosotros. Ese es un interés que debe haber en nosotros. ¿Por qué? Porque es un interés que lo siembra el Dios Padre. Porque es un diseño del Padre que cuando nosotros como iglesia hablamos, no es para ganarle a las personas, sino para ganarnos a las personas. Porque de qué me vale a mí andar ganándole a las personas, pero al mismo tiempo que le gano a las personas porque quiero presumir que sé más que ellos, estoy ganando enemigos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces está ese principio ya que Jesús habla del testimonio de Juan, pero Jesús también les dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ese era el propósito. Jesús estaba usando también el testimonio de Juan, es decir, que venía vinculado con el testimonio divino, porque Juan fue enviado por Dios. Él mismo dijo, el que me envió a bautizar me dijo. ¿Verdad que Juan lo dijo? O sea, Juan dio declaraciones de que él había sido enviado por Dios y estaba escrito en el Antiguo Testamento de que Juan venía a cumplir una labor importante, que era prepararle el camino al Mesías. Entonces, acá este testimonio Jesús lo está usando también y haciendo la aclaratoria para que los hombres le echaran mano a la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ahora acá, amado, en el verso 35, mire esto que aparece acá. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Qué es una antorcha? Ardía y alumbraba. ¿De qué denota la palabra arder? Celo de Dios. Él ardía y alumbraba. ¿Qué denota la palabra alumbraba? Testimonio. O sea, que fue un hombre que se condujo delante de Dios y que, como digo, siempre su interés fue hablar la verdad. Nunca se envaneció en su ministerio, sino que habló de la verdad. ¿Pero por qué? Porque Dios puso un celo en el profeta Juan. Entonces, mire el elogio que le da Cristo acá. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Entonces, imagínense, yo meditaba en eso, amado. Una antorcha en sí no es la luz, sino que es portadora de la luz. Como se habla del mismo Juan en los primeros capítulos, no era él la luz, ¿verdad? Sino que él anunciaba la luz verdadera que es Cristo. Ese principio también es aplicable para nosotros. Nosotros debemos arder como antorcha. ¿Qué es arder? O sea, la Biblia dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es arder para Dios. Siempre, porque Dios, la iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo vivo. Nosotros estamos vivos, tenemos palabra del Señor, la palabra nos dio una resurrección espiritual.
Un cuerpo no necesita moverse para estar vivo, sino que un cuerpo necesita estar vivo para moverse. Entonces ya nosotros recibimos vida, resurrección espiritual, por ende tenemos que movernos para el Señor, arder como una antorcha. Entonces la antorcha arde, pero también alumbra. Vuelvo y repito, la antorcha en sí no es la luz, sino que es portadora de luz. En este caso, en aquellos tiempos, una llama encendida, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba mientras aquella llama iba ardiendo? La antorcha se iba gastando. ¿Qué nos enseña eso como principio a nosotros? Que lo que Dios nos ha dado es para que nos gastemos en Él. ¿Verdad que Dios nos ha dado fuerza, amados, en el Señor? Como las del búfalo. Nos ha rejuvenecido. Pero no para que esa fuerza la desperdiciemos en otras cosas, sino para el Señor. Qué bonito arder como antorcha, alumbrar como antorcha, pero descargarse como antorcha bajo el fuego de aquella llama del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Y en qué se desgasta la antorcha? Alumbrando a los demás. Entonces, ese principio debe estar en nosotros. Siempre, amados en el Señor, que nosotros hemos sido puestos acá como antorcha, le dijo Pablo en el 13:47 de los Hechos, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria, o sea, sin derecho a vacaciones, sin derecho porque en el Señor, mire, el tiempo es corto y la mies es mucha y hay pocos obreros. Entonces tenemos que gastarnos para Dios como antorcha. Dejar que el fuego de Dios nos consuma, para que a través de ese fuego alumbremos allá afuera en el mundo y alumbremos a nuestros hermanos. Entonces eso es un principio muy hermoso. Cristo lo dijo acá elogiando al hermano Juan, cuando dijo, acá en el verso 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por él en su luz, por un tiempo en su luz. Esto habla aquí, amado, de cuando las personas ponen la mirada en el ministro y no en Dios. Porque ciertamente un ministro es una bendición. Ciertamente una persona que Dios lo usa es una bendición. Pero cuando las personas ponen la mirada en el hombre, o quieren depender de un hombre, bien sea de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un líder, y que el hombre quiera poner la mirada en esa persona, se va a regocijar en esa luz, pero es por un tiempo. ¿Por qué? Porque la luz perfecta es Cristo Jesús. Por eso es que la mirada debe estar puesta en Cristo. Porque esa antorcha también, por una u otra razón, se puede apagar. Y si se pone la mirada en el hombre, cuando esa antorcha se apague, muchos volverán a las tinieblas. Pero si nosotros tenemos el entendimiento de que la antorcha no es la luz, sino portadora de la luz, que la luz es Cristo, tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Entonces por eso muchos se regocijaron en un tiempo, acudieron a Juan el Bautista porque sintieron una emoción allí, pero de allí no pasó. Pero Juan les decía: yo no soy el Cristo viene detrás de mí y era antes que yo, y es más poderoso que yo no soy digno de atar la correa de su calzado encorvado, decía Juan. Se mandaba Juan a poner la mirada en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces acá vemos que ellos quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Entonces Cristo dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Usted cree que eso es verdad? Amén. Gloria al Señor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Amén. Las mismas obras que hacía Jesús, el predicar el evangelio, el levantar paralíticos, el darle la vista a un ciego de nacimiento, vuelvo y repito, como dije al principio, caminó sobre las aguas. Oye, todas estas obras y fenómenos daban testimonio. Entonces vemos a Juan dando testimonio. Vemos también a los milagros de Jesús dando testimonio. Podríamos hacer una pregunta, pero los profetas del Antiguo Testamento que hicieron milagros, también hicieron milagros. Incluso el Antiguo Testamento habla de seres malignos que hicieron milagros sobrenaturales también. Por ejemplo, Satanás puso una sarna maligna en Job. O sea, eso enseña que ese espíritu inmundo también tiene poder, pero limitado. Vemos
dos magos que le hacían resistencia a Moisés, que las señales que Moisés hacía, ellos también las hacían similarmente, ¿verdad? De una u otra manera. Pero en cuanto a los milagros de Jesús, estaban escritos en el Antiguo Testamento y que los haría única y exclusivamente el Mesías prometido. No vemos en el Antiguo Testamento algún profeta dándole vista a un ciego de nacimiento. No vemos en el Antiguo Testamento a un profeta caminar sobre las aguas. Vemos a Moisés que levantó la vara y el mar se abrió. Pero vemos a Jesús que no necesitó que el mar se abriera, él caminó por encima de las aguas, porque él tiene mayor nivel de autoridad y gloria. Eso lo dice Hebreo, que el testimonio, el ministerio de Jesús es mayor que el de Moisés. Lo dice Hebreo. Entonces las obras que hacía Jesús también daban testimonio de que él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Juan dio testimonio. Dieron testimonio los milagros, las señales que hizo Jesús. Entonces Jesús está diciendo que si él daba testimonio de sí mismo, no era verdadero, cumpliendo la ley que estaba escrita en Deuteronomio. Pero entonces Jesús está diciendo, hay otros que también dan testimonio aparte de mí. Juan el Bautista, los milagros. Entonces Jesús, a quien puso en la cabeza como preeminencia, luego de hablar de los milagros acá, dice también el Padre, se va Jesús al Padre, al Dios Padre, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Dicen algunos estudiosos que tal vez Jesús se estaba refiriendo a aquella voz que descendió del cielo y que la escuchó Juan y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque Dios habla. Dios habla, pero vamos a ver algo acá también, a enseñar un principio que es muy bonito, amados, en el Señor. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y aquí sabemos, hicimos una aclaratoria hace un momento, que Jesús es la manifestación de Dios en esta tierra. Que ningún cristiano podría decir que conoce a Jesús pero no conoce al Padre. Sería absurdo. Entonces Jesús es el aspecto visible de Dios, porque Él es la gloria del Dios invisible. Entonces Jesús dice acá, ve una de las cosas por qué ellos no oyeron la voz de Dios ni vieron su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Este es el principio que siempre hemos enseñado, amado. El Señor jamás va a hablar fuera de su palabra, porque lo escrito está. Ciertamente el Señor habla en voz audible, pero cuando Él habla en voz audible, Él va a hablar a través de su palabra. El Señor le puede decir a usted en voz audible, ¿por qué no? Él es Dios, pero le puede decir Jeremías 33:3. Y después cuando usted busque Jeremías 33:3, allí Dios le va a mostrar qué es lo que le quiere decir al Señor. Siempre va a hablar a través de su palabra. Está diciendo el Señor Jesucristo que fuera de la palabra no hay revelación. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Así tan sencillo. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Porque la palabra antigua es la verdad. La senda antigua, que es la palabra del Señor. Entonces, acá amado, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, ¿por qué Jesús, ahora aquí está dando Jesús testimonio? O Jesús está diciendo que dio testimonio Juan, dio testimonio el Padre, ahora está dando testimonio las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Las Sagradas Escrituras dieron testimonio los milagros. Dio testimonio Juan, dio testimonio los milagros, dio testimonio al Padre, ahora está dando testimonio las Sagradas Escrituras. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Amado, y aquí está una aclaratoria muy importante. Recordemos lo que dice, vamos a ver primero el verso 40, antes del 39, para entender mejor. ¿Qué dice el verso 40? Vamos a leerlo en voz alta. Léalo allí, léalo. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ajá, entonces vemos la condición en la que se encontraba esta gente a quien Cristo le estaba hablando. ¿Qué le dijo?
y no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, no querían recibir a Cristo. No lo querían, no lo aceptaban, como me decía. Le era chocante ver a un hombre allí decir que estaba en igualdad con el Dios Padre. Ahora, ¿esa es la condición de la iglesia? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted y yo hemos creído en Cristo? Amén. Y lo hemos recibido en nuestro corazón? Amén. Y sabemos que Él es el Salvador prometido. Amén. Y que Él dio testimonio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia, porque su palabra tiene poder para transformar nuestras vidas y porque muchas señales que aparecen en la Biblia se han cumplido en nuestra persona. Por ejemplo, algunos dones del Espíritu Santo que el Señor los reparte, ¿verdad? Y vemos todo eso, eso nos da confianza y firmeza, convicción en Cristo Jesús. Entonces nosotros como iglesia hemos recibido al Señor. Entonces, ¿a quién? Ahora teniendo ya esto aclarado, entonces, ¿a quién le dijo Jesús esto? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Será que es necesario decirle a la iglesia eso? No. Porque de verdad que la palabra tiene percepción y recepción. La percepción, ¿cuál es? ¿Cómo la vemos, verdad? Desde el ángulo, ¿qué nos parece? Y la recepción, ¿cuál es? La acepto. Entonces nosotros tenemos una percepción y tenemos una recepción de la palabra porque hemos recibido la palabra, hemos recibido a Cristo. Ahora, en nuestra percepción, nosotros no escudriñamos las Escrituras para saber si Cristo es el Salvador, sino que nosotros escudriñamos la palabra del Señor para cada día ir conociendo mejor a Cristo. Esa es la aplicación para la iglesia de Jesús. Nosotros, la percepción que tenemos de la palabra es que nos acercamos a ella para conocer mejor al Señor Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él no le dijo a Timoteo, escudriña las Escrituras, porque a ti te parece que en ellas está la vida eterna. Porque ¿qué pasaba con los judíos? Que los judíos eran orgullosos, religiosos y se jactaban de que poseían la ley de Moisés y ellos creían que por tener el conocimiento de la Torá, por tener el conocimiento del Pentateuco, ya eso era la vida eterna, pero no creían a los escritos de Moisés. Y el mismo Moisés decía que les dijo el Señor, os enviará profeta entre vosotros, oigan la voz de ese profeta, en Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, estaba hablando de una profecía mesiánica. Ese profeta a quien se refería a Moisés era el mismo Señor Jesucristo. Lo vamos a ver ahorita, si el tiempo lo permite, por supuesto. Jesús le dijo, escudriñen las Escrituras porque ustedes dicen que en ella está la vida eterna. Eso es lo que Jesús, la exhortación, la corrección que Jesús le está diciendo. Si ustedes creen que en las Escrituras está la vida eterna, pues tienen que creer en mí porque ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo Jesús aquí. Ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí, de mi venida. Entonces por eso es que Jesús le estaba hablando a judíos incrédulos, no a iglesia cristiana. Sería absurdo decirle a un cristiano que está firme en el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, o decirle a una iglesia que se está esforzando, ¿verdad?, por agradar al Señor, decirle así, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque la iglesia ya creyó en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos la percepción que tuvieron aquellos judíos y que tienen muchos judíos hoy en día, que tienen una percepción de las Escrituras, mas no una recepción, no quieren recibir a Cristo. Nosotros le hemos recibido, ¿sí o no? Amén. Amén. Sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Entonces acá dice, y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos no querían aceptar a Cristo. Gloria de hombre, no recibo, dice Cristo. Entonces Cristo aquí está haciendo para curarse en salud, no fueran a pensar ellos que como Jesús los estaba vamos a decir, condenando a través de estas palabras, de que era que Jesús estaba airado porque ellos no querían adorarlo, porque ellos no querían darle gloria, ellos no querían alabarlo, o que en Jesús había algún interés para recibir algo de los hombres. Entonces Jesús dice, gloria de hombre no recibo. Jesús estaba solamente interesado en cumplir la voluntad del Padre, en agradar a su Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre y qué era lo que el Padre le agradaba de Jesús? Que Jesús vino a entregar su vida por cada uno de nosotros los pecados. Entonces esa era la ambición de Jesús. Él no tenía ambiciones egoístas,
ni intereses personales como hombre, porque estaba como 100% hombre en ese momento, estaba bajo la guianza divina del Padre, por medio del Espíritu Santo. Entonces la ambición de Jesús era que las almas creyeran